Estaba diciendo a la Adi que esta computadora se traba muchísimo. Es la que traje de viaje porque es más ligera, pero uy, todo lo que se está bloqueando. Se para, se congela, no reacciona. Y Mercurio retrógrado. ¿Y Y Mercurio retrógrado que no ayuda. cómo? Dicen que cuando Mercurio se pone retrógrado, Ah, las molestas, los computadores se congelan, sí. las llamadas no entran. No, Sí, no, esto es así. El computador es muy lento. Yo por eso solo lo uso para casos de emergencia. Cuando ahora lo hice ya. Bueno, continuamos con la temática de reprogramación mental. Aquí no voy a poner mucho escrito, ¿sí? Porque es más bien explicativo. Bien. Ahora, entonces, estamos en el tema 6, ¿sí? Reprogramación mental. ¿Qué es la reprogramación mental? Nosotros estamos con una serie de informaciones que hemos recibido desde niños y son las que estructuran nuestra forma de pensar. Según nuestra forma de pensar, dicho ya tantas veces, desarrollamos las cosas en el exterior por lo que hay en nuestras emociones, por lo que desarrollan nuestras emociones, nuestras creencias, nuestros pensamientos. Entonces es necesaria una reprogramación o un deshacimiento. ¿Sí? Deshacer. Por ejemplo, podemos hablar de los vicios, podemos hablar de las adicciones o podemos hablar de los hábitos. ¿Sí? Voy a poner aquí también hábito. ¿Sí? Una de las formas es, que estoy explicando ya con anterioridad, diferentes ejercicios que había. Y uno de ellos es, por ejemplo, con la programación neurolingüística. La programación neurolingüística es algo así similar a cuando hablaba sobre las microexpresiones, cuando hablaba especialmente de la fisiología, cuál es la fisiología que uno tiene. A través de esa fisiología, bueno, eso va a depender mucho en cómo uno puede cambiar determinada cosa, pero la va a cambiar en el momento, porque a largo plazo hace falta pues, reeducar la mente. Ahora, hay algunos ejercicios relacionados con cómo funciona el cerebro. Hace un rato yo estaba diciendo que el cerebro está estructurado con base en la misma mecánica que tiene la mente. El cerebro responde biológicamente a los principios de lo que es la mente. Entonces, la mente sigue ciertos patrones y los ejercicios físicos o biológicos dan una respuesta a la mente. Es lo mismo que si tiene un hábito de levantarse a cierta hora, de hacer ciertas cosas, de decir ciertas otras, de hacer ciertos ejercicios. Están reeducando a través de programación el subconsciente. Lo mismo es en el caso, digamos, que a alguien no le gusta, por decir algo, ¿no? La lechuga, ¿no? Entonces dice, no me gusta la lechuga, pero pensemos que es la lechuga, es un concepto, porque muchas veces en realidad no es que algo sea desagradable al sabor, sino que es algo desagradable en la mente. Si uno prueba determinada cosa sin ningún tipo de miramiento o doble intención o ningún tipo de influencia, puede decir, pues me gusta o no me gusta, pero va siempre a ser un determinante qué tipo de cosas influyeron en que te gustase o no te gustase. Y de ahí como hay una frase española que dice para gustos colores. Y es que cada persona le gustan unas cosas y a otros les gustan otras. Entonces, si son cosas positivas, ¿por qué a uno le gustan y a otros no? Es aquí lo que tiene que ver con cuestiones que pueden tener programación de la infancia, pueden tener programación con ese aspecto, cuerpo aspecto, puede tener algo que ver con las vidas anteriores o con la experiencia en la vida anterior, ¿sí? Y en la mayoría de los casos, pues la combinación de varios de estos factores. Entonces eso va a tener mucho que ver en todas las cosas. Entonces, hablando por ejemplo de la lechuga, yo lo utilizo solamente como ejemplo.
El que te pueda gustar o no te pueda gustar, en el momento va a determinar, por ejemplo, de una respuesta automática, que puede ser ver la lechuga y dice, uy, no, qué desagrado, pero porque si ni siquiera la has probado. En otro momento puedes decir, vale, voy a probar, darle un mordisco. Tú pruebas y dices, ah, bueno, no está tan mal, porque no ha habido ningún conflicto con algún tipo de memoria en lo que respecta a eso. Pero si uno observa, hasta a veces le pasa a los niños le ofreces alguna cosa y él va a responder según algo que le haya pasado con otras cosas. Por ejemplo, él ya ha probado otras cosas y todas les han gustado. Entonces, él introduces algo nuevo, él no tiene problemas porque no tiene ninguna mala experiencia con algo que haya probado. En otros momentos dicen no, si te paras a pensar, ese no está supeditado, por ejemplo, a algo que vio en un comercial, a cosas que le enseñan en el colegio. Entonces, ve colores que son llamativos, texturas que son agradables, colores que son agradables o formas que son agradables. Entonces, si hay cierta simetría en lo que él observa, le puede llamar la atención, pero si, por ejemplo, ve muchas cosas que tienen ciertas formas o ciertas prestaciones, él puede tener un rechazo hacia eso. Entonces, lo que vemos es que si se tratase una especie de programa, la mente respondiese como si fuese un programa ante cosas muy simples, muy obvias. Entonces aquí es donde se ve precisamente el trabajo del marketing. El marketing trabaja mucho con este tipo de aspectos y ataca mucho la mente del niño porque es más vulnerable, pero lo vemos si observamos el caso de McDonald's, ¿no? McDonald's tuvo cierto marketing negativo porque parece que ciertos individuos se metieron en empresas McDonald's donde fabricaban la carne, grabaron ciertas cosas y se popularizó. Entonces recibió mucha crítica y para tratar de limpiar eso que hicieron, lo que hace el marketing. Entonces te ves un anuncio donde te dicen la carne fresca, sale alguien con una buena voz, con cierta música de fondo, pero una imagen bien luminosa y te hacen sentir como que estás viendo la vaca y es algo muy positivo y la lechuga la ponen muy mojada, muy fresca y hace que rebote, se vea crocante, igual con el pan. Y uno diría, bueno, ¿dónde está el hecho de saber que la mente va a responder a eso ante una imagen de un pan esponjoso? ¿Sí? O el hecho de que te pongan todo así que cae en slow motion, de las semitas que va cayendo y te pongan una música de fondo, algo que te toca una parte sensible. Entonces observamos que el ser humano en realidad está trabajando, o sea, la mente está trabajando de la misma manera en la que trabaja el cine. O sea, el cine tiene una especie de elementos que siguen el aspecto del comportamiento de la mente y lo vemos igualmente en la fotografía, lo vemos en la música. Todos ellos siguen clichés específicos. Una tonada de la música tiene un bajo, un contrabajo, un alto, un agudo, etcétera, que va en un momento específico. Si eso no fuese rítmico, las personas no se sentirían agradadas hacia la música. Dirían, uy, no, pues esto suena bastante mal, pero ¿por qué agrada? Dependiendo de los gustos culturales de una persona, de las gentes, y también de los picos de la música, el instrumental de fondo, los sonidos, los agudos, todas esas cosas. En muchos casos se ha ido jugando progresivamente para ir encontrando cuáles son los que enganchan socialmente y otros ya porque se conocen, ¿sí? Se conocen porque, bueno, hay mucho más detrás de esto, pero observamos que incluso cierta música sigue la misma ecuación, simplemente cambia las palabras. Uno dice, pues que es lo mismo. Es como cierta música que se llama, que le dicen comercial, ¿sí? Que es música que parece que ni siquiera está trabajada, porque el fondo de la música es 567, 567, 567, y el fondo de música es el que escuchas en otros grupos, pero simplemente a lo mejor el cantante tiene una voz diferente, es otra persona, o cambia la melodía en algo, y pues la voz, pero en realidad lo que hay detrás sigue el mismo segmento. Entonces lo que se ve es que la mente está respondiendo a una especie de programación porque sigue unos patrones muy determinados. Entonces de la misma manera vamos a encontrar con muchos otros aspectos. Un ejemplo bastante bueno también es si lo vemos con la fotografía. La fotografía tenemos la persona que busca un ángulo perfecto para tomar una foto, hace un ajuste perfecto, busca una iluminación específica, que hay un contraste específico y en el caso de que no encuentre lo que él está buscando, siempre puede retocarlo, puede utilizar un programa o cualquier cosa
y encontrar los ajustes que él necesite, la sombra adecuada, el relieve adecuado, etcétera, para que esa foto infunda en la persona que le ve algo agradable y algo llamativo, porque tendemos a la simetría. Lo mismo con la música. La música, los sonidos que son simétricos. La naturaleza, por ejemplo, tiene sonidos que son simétricos, a pesar de que no necesariamente siguen ritmos, como la lluvia o el río o las aves, no necesariamente siguen un ritmo, pero responden positivamente. Desde mi punto de vista, pues porque tenemos una memoria genética, una memoria racial, entonces son sonidos con los que estamos acostumbrados desde que el hombre es hombre en la tierra, ¿no? Entonces se acostumbra el ser humano y a lo mejor tiene una relación con eso. Podría ser también una relación de algo negativo, ¿sí? Pero vamos a centrarnos aquí en lo que es la memoria en sí, ¿no? Entonces, yo me estaba hablando, por ejemplo, del caso de un vegetal, ¿no? Quieres introducir por primera vez determinada cosa a alguien y dices, vale, ¿qué hacemos con la lechuga? O alguien que dice, es que mira, el médico me recomendó comer X cosas y entre ellas está la lechuga, pero no la soporto. Y te paras a pensar y dices, bueno, voy a preguntar a él de dónde viene eso. Y resulta que te dicen, bueno, ahora que lo dices, que hay en cuenta que mi madre de niño me forzaba a comer lechuga y yo no quería. Entonces, te encuentras que hay una emoción negativa relacionada con la lechuga, pero no es que él no le guste, sino que cuando come la lechuga, automáticamente lo lleva al recuerdo de rechazo hacia algo que le hicieron por imposición. Y lo vamos a encontrar incluso en cosas como puede ser una chocolatina, ¿sí? Es una persona que ve una chocolatina y dice, no, 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 yo no soporto el chocolate. Y tú dices, pero no puede ser posible que a alguien no le guste el chocolate. Entonces indagas y te das cuenta que es que resulta que la familia tenía una empresa chocolatera y desde niño comía chocolate hasta que la salía por los ojos y llegó un punto que lo cogió asco. Ah, ¿lo ves? Entonces, no se trata, ¿sí? Muchas veces, en el sentido de la mente o el comportamiento humano, de cosas que sean buenas o sean malas, sino que va a depender muy posiblemente de qué tiene la mente ya educada o qué información tiene respecto de eso. Entonces, sino que supongamos, y esto lo vamos a llevar también en otro momento, ¿sí? Si hago al final este año el curso sobre salud neuroemocional, eh, esto nos va a llevar al ámbito de mm, cómo yo entiendo determinadas cosas, cuál es el arquetipo de la mente, ¿sí? Respecto a determinadas cosas. Uno de ellos es el caso siguiente. Todas las cosas que están en el universo las estamos percibiendo a través de los sentidos. Entonces, hay tres aspectos de los sentidos que son los principales. Visual, que es el que más nos dejamos llevar. Auditivo, que está relacionado también con el equilibrio. Y después está el senestésico. El senestésico es el que acapararía, por ejemplo, los que son perceptibles por nuestros sentidos, ¿cómo se podría decir? De la membrana de la piel, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, que puede ser la propia lengua, o el gusto, puede ser parte de este, el tacto puede ser parte de este, el olfato puede ser parte de este, que son también parte de los anestésicos. En cambio, el visual es el que acapara mayormente dentro del rango visual, lógico, porque nuestra vista, más o menos, nos permite tener un rango de un 40% de la visión, ¿no? Que podemos girarnos, girar la cabeza y ver más. El auditivo nos da la locación, nos permite saber dónde estamos ubicados. De hecho, uno puede cerrar los ojos y puede tener una visión mejor que la de los ojos en el sentido de la ubicación. Con los oídos puedes sentirte ubicado, escuchar un ruido de aquí y de allá y te haces una idea, digamos, mental, global de lo que está ocurriendo a tu alrededor a través de lo que vas escuchando si te concentras, ¿no? En cambio visual solamente estás viendo una imagen, ¿sí? Con sus relieves y demás, pero ¿por qué la visión es mucho más sugestiva? Porque la visión te está permitiendo tener una panorámica de iluminación, de contraste, de volumen, especialmente si estás viendo con otros ojos, porque de momento fíjense, uno quita un ojo y pues parece que pierdes el equilibrio de la orientación, de las distancias y de los volúmenes porque no tienes los ojos que te permiten triangular, te puedes golpear con algo aunque esté enfrente tuyo porque no sabes muy bien calcular la distancia que tiene, en cambio los dos ojos no nos permiten ese juego de angulación. Entonces, entendemos que mayormente se juega es con el asunto de la visión para el aspecto panorámico delante de nosotros, el auditivo para la ubicación
hasta donde llegue nuestro campo de poder escuchar. Y después es anestésico, que es el desarrollo corporal. Cuando caminamos, cuando nos movemos, cuando sentimos el aire en la piel, cuando tomamos algo, cuando tocamos algo, cuando apretamos, ¿sí? Como las texturas, si algo es suave, si algo es duro, cuando acariciamos, cuando golpeamos. Entonces todo esto es anestésico, el hacer deporte, el bailar, el correr, el montar, todo eso es anestésico. Ahora, como los tres sí trabajan conjuntamente, vamos a ver cuál de ellos nos permite ir hacia la mente y realizar un cambio en la mente. Podemos, por ejemplo, alterar programas específicos, como pues jugando con los tres elementos. Y de hecho se van a dar cuenta que esto sigue toda la mecánica del MK Ultra, el proyecto Monarca, el proyecto Sirvi, todo esto que se utiliza en la industria musical, en la industria del cine, el control mental masivo, todo esto, desde los anuncios publicitarios hasta que lo que le repites a la gente en los noticieros, es exactamente la metódica de cómo programas a la humanidad a nivel masivo, utilizando el sistema sinestésico, auditivo y visual en combinación con los elementos que hablábamos, creencias, ideas y pensamientos. Entonces se está creando, se está dominando la mente en un nivel subconsciente, sea con elementos conscientes o inconscientes. Por ejemplo, nosotros vamos caminando por la calle y percibimos conscientemente a lo mejor un 2% que es donde nos estamos focalizando. Digamos, estoy dirigiéndome hacia un taxi, en ese momento mi atención está orientada hacia el taxi. En lo que llega hacia el taxi, que son, digamos, unos 8 o 10 segundos, el otro 98% de mi mente está absorbiendo aspectos inconscientes, ¿sí? Entonces está absorbiendo que pasa otro taxi por ahí, está pitando, pero como está lejos, y yo estoy concentrado en el taxi, es mi memoria a nivel inconsciente que está percibiendo colateralmente lo otro. Otra persona que camina por detrás mío, otro que va caminando por delante, un pájaro que acaba de pasar, un niño que va con la mamá. En un mismo momento no podemos recibir, captar 40.000 cosas. Podemos percibir lo que en ese instante estamos desarrollando por lo menos unos 4 segundos, ¿no? De concentración. Entonces, la mente sí está absorbiendo el resto de cosas. Incluso si después cerrásemos los ojos y recapitulásemos, podríamos acordarnos de que efectivamente, mientras estábamos concentrados en el taxi, había otra cosa. Entonces, eso era como uno ejercita la mente, ¿no? Pero en el momento preciso, ¿no? La mente no tiene la capacidad, digamos, pero uno no la ha ejercitado constantemente de demasiadas cosas al mismo tiempo. Pero tú notas que vas caminando, vas notando el aire, vas notando el sol, incluso llegan olores, si pasas cerca de un mercado, pasas cerca de una frutería, notas esos olores o el aire de la brisa, de las flores, todo eso va trabajando conjuntamente. Entonces, la mente de la misma manera, mucho de lo que tiene su comportamiento procede de la cantidad de elementos sinestésicos, auditivos y visuales que ha ido absorbiendo en combinación, ¿no? En combinación con la emoción, ¿no? Correcto. Aquí es donde juega el anuncio, dejémonos el anuncio. Uno está viendo un anuncio, entonces te empiezan a jugar con la emoción. Te viste, no sé, como está diciendo por ejemplo, el caso de Burkina, McDonald's, te ponen la vaca. La vaca tú es un arquetipo que para nuestra mente es algo positivo. Tú ves la vaca y la asocias con algo positivo, algo bonito, naturaleza, entonces te ponen la cara. A la vaca, no, si te ponen un filete, como recién acaban de cortarte, de chorrea la sangre, muy por seguro nadie va a comprar la hamburguesa. ¿Sí? Entonces te ponen la vaca. Incluso es mejor que para los americanos le pongan una carne a la brasa en el que chorrea la barbacoa y se ve el grill, si el fuego es una imagen con un buen contraste en un buen ángulo. Entonces la mente lo va a asociar con algo positivo. ¿Sí? Y después es importante la voz de la persona, hacer un casting para ver una persona que tenga la voz correcta, que sea una voz con la que esté familiarizado. De hecho, muchas veces los anuncios se dan cuenta de que sale una persona que habla y por lo regular uno dice, oye, pero los tipos lo escuchan más anuncios. ¿Por qué? Porque buscan que sea una voz con la cual ya estás familiarizado, una voz que ya es agradable para la persona o que la persona ya sienta que hace años esa misma voz le presentaban otro tipo de cosas que aceptaban bien. Entonces invitan a la misma persona o a alguien que tenga una voz similar, igual un rostro, una cara que sea agradable, una cara que sea bonita. Entonces, aquí es donde lentamente uno se introducen elementos por medio de la emoción, algo que sea emocionalmente positivo, y
introducen la idea. Vemos con los noticieros, como por ejemplo, tratan de poner a alguien como bueno, o tratan de poner a alguien como malo. Dicen, Israel está haciendo esto, Israel está haciendo lo otro. Entonces sale una persona llorando, mira lo que me hicieron, me atacaron con una bomba, me mutilaron, etc. Entonces, ¿qué hacen? Esa imagen de la persona, por empatía, uno le duele, ¿no? Te sientes mal. Ves a la persona triste, pues hay una emoción. Entonces te introduce un elemento, dice Israel, y sale alguien llorando. Entonces, la siguiente vez que tú escuches Israel, vas a hacer una asociación automática entre Israel y sufrimiento, o sufrimiento de personas. Lo pueden hacer a la inversa. Mira, por ejemplo, el asunto del bicho. Que dicen a la persona, dicen la palabra coronavirus un montón de veces. Hace 20 años decían terror, terror. ¿Sí? Entonces se introduce el concepto de terror igual a justificación de atacar a un país musulmán. Entonces se justificaba porque la gente no quería terror, quería paz. Entonces ve cómo iban jugando con los elementos en el sentido emocional. Ahora imaginemos con el asunto de la liberalidad de lechuga. La persona tiene un conflicto con la lechuga porque lo presionaron, porque lo presionaron. Entonces puede jugar uno con estos elementos. ¿Sí? Y si digamos que en el momento no tengo una lechuga, para jugar con el elemento senestésico. Bien es posible que en el sentido auditivo, a menos de que la lechuga haga crunch, no voy a ganar mucho. Y la imagen puede que tampoco me diga mucho. Entonces, ¿qué puedo hacer? Irme al aspecto emocional estrictamente. Y al aspecto visual, pero de la mente. Entonces, ¿cómo sería el ejemplo? La mente, como estaba comentando hace un ratito en otra clase, divide las porciones, ¿sí? Dentro del campo de la realidad dimensional. Entonces, lo superior, símbolo positivo, hablo en el sentido arquetípico. Lo inferior, símbolo negativo, hablo en el sentido arquetípico. No es que lo superior sea bueno y lo bajo sea malo, es una ilusión. Hablo en el sentido de los arquetipos, o sea, lo que es la programación natural del subconsciente, la parte arcaica, cómo lo entiende, ¿sí? Entiende que lo inferior es bajo y que lo superior es positivo, entonces eso lo tiene arraigada la mente, eso es un arquetipo, ¿sí? Arque de la palabra arcaico, ¿no? Entonces, esa es la idea. Ahora, el acercar una imagen te da familiaridad. El alejar una imagen te da distancia. No hay conexión emocional, no hay conexión física. Bien. El darle iluminación a algo, ¿sí? Le da brillo a la persona. El quitarle luz le quita claridad a las cosas. Veamos la asociación siempre de lo físico con lo metafísico. Y esto ocurre y esto que se da con la fotografía. Entonces, cojamos y le decimos a la persona, mira, ¿quieres que te guste la lechuga? Si vamos a hacer un ejercicio, la persona se sienta, se cierra los ojos. Dice, o no hace falta que se los ojos. Le dice, imagina, por ejemplo, la lechuga sin ningún tipo de emoción, simplemente mirarla como es en su ambiente natural, está enterrada en el suelo, no te está haciendo nada malo, obsérvala ahí tranquila. Ahora imagínate la lechuga bien enfocada. Imagínate que la acercas y la ves súper, súper grande, muy grande, y ves incluso la textura que tiene, ¿sí? La hoja. Imagínate la hoja. Entonces ya lo estás sacando de la idea que él tiene emocional o ella tiene emocional. Le estás dejando que se siente simplemente en el aspecto de la naturaleza. Algo que valga la redundancia, que por naturaleza nosotros, ser humano, recibe de forma positiva. Entonces lo llevas ahí y lo llevas al campo. Entonces ahí no es una asociación ni de la mamá que lo obligaba a comer verduras, ni de un ambiente incómodo de la nutrición forzada. Como que sea, nadie está diciendo que lo tienes que comer, simplemente la estás viendo tranquilamente en su modo natural. Es una verdura como puede ser cualquier otra cosa. Muy bien, hasta aquí no hay una emoción negativa asociada. Por el contrario, lo estamos llevando a la naturaleza, a que él se sienta que está en medio de los animales, ¿sí? Que está en medio de la brisa, un sol tenue, ¿sí? Y hay un ambiente calmado. Entonces él simplemente está viendo la agricultura, eso es todo. Ahora le decimos a la persona, ahora imagínate que tú tocas la lechuga, notas la textura, que curiosa. Entonces lo estás llevando a imaginar lo sinestésico, aunque no esté ahí. Porque igual los experimentos de visión remotas han demostrado
que uno puede transportarse y tener algunas emociones, incluso impulsos motrices, físicos y neuronales y emocionales de los músculos, transportando la mente a un escenario real. Simplemente basta que la mente sea transportada. Entonces le damos ahí, a ver, tiene la lechuga, listo. Le decimos, imagina la lechuga bastante grande, como decía, y ahora imagínate las gotas de rocío que caen por la hoja. ¿Sí? Entonces su mente está siendo transportada a algo positivo a través de una experiencia distinta, senestésica y por encima de todo visual. ¿Qué podemos hacer con la auditiva? Imagina que hay unas aves de fondo y alguna vaca muyendo por ahí. Entonces estamos jugando con los tres principios, llevándolo al ámbito emocional, que es el que nos interesa. ¿Sí? Y vamos a introducir ahora un elemento diferente. Vamos a jugar con los contrastes. Vamos a decirle que imaginen la lechuga en un color verde muy, muy bonito. ¿Sí? Y ahora vamos a coger esa imagen y la vamos a elevar, ¿sí? De nuestro ángulo de visión. Imaginemos que nosotros podemos mirar hacia el frente, no estamos erguidos de forma horizontal. Pero tenemos la capacidad de levantar la barbilla y poner como una imagen superior con base en el horizontal, o bajar un poco la barbilla y tener una visión inferior con base en el horizontal. Imaginemos entonces que podemos tener una barbilla en el sentido horizontal y cogemos esa imagen de la lechuga y la vamos a llevar en nuestra mente a la parte superior. Ahora, hablaba sobre el ámbito con anterioridad femenino y con el ámbito masculino. Aquí no hay un género positivo ni género negativo, simplemente el arquetipo. Entonces, el derecho va a ser inconscientemente positivo, el izquierdo va a ser inconscientemente negativo. Aquí, como repito, está en el género de ni hombre ni mujer. ¿Sí? Entonces, simplemente son arquetipos. Entonces, lo veamos a la derecha que es positivo para que la mente asocie. ¿Sí? Entonces, él automáticamente no puede observar que la vista va a tirar hacia arriba a la derecha. Incluso pasa con la memoria. Preguntándole una cosa y tú puedes, antes de responder, de repente miras hacia una dirección. Si quieres ocultar algo, a lo mejor miras hacia abajo, por decir algo. No todo el mundo reacciona igual, pero suele pasar. Es algo que recuerdas en cierto, que a lo mejor es algo que estás recordando, pero no sabes dónde está. Entonces, a lo mejor tu reacción automática es poner los ojos en cierta dirección delante de la persona, pero no estás haciendo a propósito. Si se fijan, muchas veces pasa si hacen un ejercicio con alguien, verán que efectivamente los ojos parece que estuviesen mirando hacia dentro del cerebro buscando información. Entonces mira hacia arriba para cierta respuesta, hacia la derecha, o mira hacia arriba a la izquierda para cierta respuesta. Así pueden saber muchas veces si alguien que no está acostumbrado está mintiendo o realmente no recuerda conscientemente, lo está tratando de recordar. Y de repente mira hacia abajo y dice, ah, sí, sí, ya me acuerdo dónde está. Otras veces pillan a alguien mentiroso porque está mirando hacia cierto lugar, pues supongo el que sabe de este tipo de mentalismo, ¿no? Bueno, entonces, decía, si vamos la imagen, ¿sí? Hacia arriba, hacia la derecha, porque para la mente es positiva, la estiramos para poner la lechuga lo más grande posible y le vamos a dar muy buena iluminación y muy buen contraste. Entonces la persona tiene que transportarse hacia allá, hacia esa imagen y sentirla casi como que la lechuga se le está pegando en la cara de lo grande que es. Y él nota el frescor del verdor. ¿Sí? Es importante el frescor del verdor porque vamos a jugar con los sentidos. Ahora le decimos, toca, nota. ¿Sí? Ahora coge un pedacito, prueba y ponte en la boca, pero imagínate que es algo delicioso. Imagínate que lo que más te gusta. Entonces la persona va a decir, bueno, lo que más me gusta. Entonces diga, no sé, cake de chocolate. Y dice, vale, listo. Entonces ponte en la boca y haz una asociación. O sea, mientras te lo vas a llevar a la boca, imagínate, acuérdate de esa emoción que tenías con el cake de chocolate. Entonces, él está creando un vínculo. Sí, él no va a imaginarse que se come la lechuga y le sabe cake de chocolate porque se lleva una decepción. Pero sí se va a imaginar algo positivo para crear un vínculo, un link. ¿Sí? Porque lo que buscamos es crear un enlace entre una emoción negativa y una emoción positiva. Es transportas a la persona hacia un punto en el que él encuentre algo agradable que lo desconecte de la experiencia negativa que tuvo con él. Entonces, bueno, ya lo hemos sacado y lo hemos transportado a otra dimensión, la dimensión de la lectura, su estado natural, con un gran contraste, una gran iluminación justo arriba, etcétera, etcétera.
Ahora lo llevamos también al ámbito emocional con un aditivo, ¿sí? Que es algo que a él le gusta muchísimo. Entonces lo llevas ahí. Y en ese momento, cuando él está más emocionado, cuando se siente realmente conectado con la naturaleza, con la lectura, ya la ve distinta, ahora cuando se la pones en la boca. Entonces, a partir de ahí, él va a tener una percepción distinta de la lechuga. De repente, en menos de un par de minutos, la persona pasó de algo con lo que ni siquiera conscientemente había pensado que no le gustaba, a simplemente dejar de verlo como algo negativo y decir, es simplemente una lechuga. Entonces, puede que a partir de ese momento, por la cantidad de emociones combinadas positivas, a él le empiece a gustar. Esto es lo mismo con una alergia. Una persona que comía cierta cosa y le producía algo negativo, porque en ningún momento se planteó que había una conexión emocional entre eso y lo anterior. Porque eso, él nunca le había producido alergia hasta aquel día en que lo estaba comiendo y le dieron una mala noticia. Entonces, a partir de ahora, cada vez que lo come, le produce algo negativo. Pero si uno va al momento de eso y él encuentra que era por eso, dice, ah, pues que es lo que me produce alergia. Mi mente, la que creó una asociación. Ese es el principio de sanación también, eso lo vamos a estar hablando más adelante. Bien, ahora ocurre lo mismo a la inversa. La persona está fumando y dice, uff, es que tengo un problema con el cigarrillo. Ah, bien, listo, vamos a hacer una cosa, coge el cigarrillo y ponte en la boca. Pero antes de ponértelo en la boca, imagina lo más asqueroso que te puede producir. Que se dice, uy, no, no quiero ni imaginarlo, pero vamos a llevarlo aquí. Ahora, cuando él esté llevando el cigarrillo a la boca, tiene que crear el vínculo con aquello que no le gusta, ¿sí? Pero antes de llevar el cigarrillo, hacemos el mismo ejercicio mental, pero esta vez no vamos a llevarlo en el horizonte hacia arriba, sino en el horizonte hacia abajo. Le dices, imagínate tú mismo, ¿sí? En este caso, mírate a ti mismo con el cigarrillo. Pero mírate hacia abajo y mírate a la izquierda, pero no vas a poner iluminación, contraste, colores y demás. Vas a poner un tono sepia, un color gris. Vas a ver una imagen apagada y chiquitita, alejada y con poco brillo. Y te vas a ver a ti mismo ahí. Y te vas a sentir, va a haber una impresión negativa de ti mismo en tu mente, viéndote ahí cogiendo el cigarrillo porque te vas a decir, eso no es lo que yo quiero ser. Incluso puedes hacerle a la inversa con una persona. Quiero verme así, así, así. Entonces imagínate a ti mismo arriba a la derecha con contraste, con iluminación, con colores vivos, ampliamente, bien, o sea, como tú te quieres ver, que te veas todos los detalles del rostro, cómo es exactamente eso que te quiere ver sin cigarrillo, una persona sana, interactuando con otras personas bien vestidas. Y ese es el juego de cómo se puede reprogramar en cuestión de minutos, incluso toda una idea. ¿Sí? Otro elemento, por ejemplo, ya, y esto es un anexo a la temática, ¿no? La temática es reprogramación. Estoy hablando, por ejemplo, reprogramar elementos que tenemos, introducir elementos que a lo mejor los hemos rechazado, pero ahora vamos a integrar porque nos interesa. ¿Sí? Vamos también a considerar los aspectos en este sentido que es quién soy yo, cómo me veo yo, cómo me entiendo yo. En este caso, mujer debería entenderse como reina súper, es decir, el mejor elemento de una persona en sí misma, y el hombre también. Hablaba en otro momento, hace un rato, del número 4. Hay 4 elementos fundamentales de la personalidad de una persona que son importantes, que sean potenciados. El elemento superior, acuérdense, frontal, que queda la cara, es que el hombre se entienda a sí mismo como rey, sí, en el sentido de la interacción, pero no de superioridad. ¿Cómo se entiende perfectamente? El hombre que es super rey y la mujer que es super reina se entienden muy bien. La mujer que se entiende como reina en el sentido de lo que va hacia adelante, lo que presenta, ¿no? El color verde. Después, la parte que tiene que guardar y que es más seguro que tiene que guardar para el último momento es el aspecto amante. La mentalidad del hombre como amante, la mentalidad de la mujer como amante, que lo tengo aquí guardado. El sentido que tenemos aquí de hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, tenemos el aspecto amigo, que es la conexión interpersonal. ¿Sí? Aquí es donde vemos el juego de aspectos. Y el aspecto guerrero. Tienen que ir equilibrados. ¿Sí? Tanto en el caso de mujer como en el caso de hombre. Y aquí se combinan estos 7 elementos: respeto, comprensión, apoyo, entendimiento, visión, pasión y juego. Pero siempre es, el delantero es el que da la cara, pero eso es el rey y reina, que es león, león. El que no da la cara, sino que es el que está después de puertas para adentro, es el amante.
Pero el que está en el punto intermedio es el hombre que sabe ser amigo y la mujer que sabe ser amiga, pero es amigo rey, ¿sí? No es amigo amante, no es amigo débil, ni en el caso de la mujer. Es amigo rey. Y aquí sabe mantener un punto intermedio. A veces, vemos en las relaciones interpersonales, que a veces se confunde una persona con la vez con ojos de pareja, o a la vez con ojos de amigo, con ojos de hermano, o a la vez con ojos de profesor, profesora, o con ojos de la propia familia, hijo, padre. Entonces tenemos diferentes percepciones y a veces hay alguien que podría ser algo más, o podría ser algo menos, pero cambia el cómo la persona se está percibiendo a sí misma. Eso puede ser un determinante positivo, ¿sí? O negativo para que algo fluya, como algunas veces dicen, oye, pero ¿qué pasa? Esta persona me gusta mucho y yo sé que le gusto, pero me veo como un amigo. Sí, pero ¿cómo puede ser posible? ¿Por qué no hay algo más? Porque posiblemente la mujer no ve que él tiene un patrón frontal rey, sino que el patrón frontal es amigo, ¿sí? O tiene patrón frontal guerrero que podría llamarle la atención, pero no encuentra afinidad en el sentido amigo, entonces hay una sobreestimación. Aquí podemos hablar muchísimo sobre esto, ¿sí? O a lo mejor ve aspecto amante, pero claro, al ser amante no lo toma como una relación seria. Entonces, esto se puede llevar al ámbito de la mujer, del hombre. Esto porque lo he dejado para el final de la clase, para que sea una especie de anexo que también deje que pensar, ¿sí? Y analizar. Precisamente nos sirve con la clase que di antes sobre los aspectos, los cuatro aspectos, ¿sí? Para anexar. Y también sirve en el ámbito de la reprogramación. ¿Por qué? Porque si la mujer se encuentra a sí misma, tomando estos elementos y ubicando el de reina delante, compaginándolo bien con el aspecto amiga, pero también guerrera, y luego guarda el diamante, tiene los cuatro elementos perfectos para encontrarse a sí misma como leona, el mismo lomo. Bien, bueno, eso lo dejo también ahí como curiosidad para que uno también se reprograme en la manera en la que cómo se encuentra, porque este ámbito de rey, amigo, guerrero, amante, o reina, amiga, guerrera, amante, sirven para las relaciones, para que funcionen muy bien, sirve también en el ámbito empresarial, sirve en el ámbito de los estudios, en el ámbito de la familia. Estos son elementos que son muy útiles para ubicarse uno en ese sentido. Y ahí uno puede trabajar mucho en la reprogramación de uno mismo. ¿Sí? Bueno, ¿alguna cosa que quieran comentar? Si andan por ahí, eso, mira. No, no comentan nada. No lees el chat. No, no, lo único que me gustaría que habláramos después sería ahondar más sobre los aspectos de la personalidad. Me pareció bastante interesante. Ah, ok, bueno. Sí, sí. Si cabe lugar para que lo abordemos. A ver, en una clase. Sí, porque hay cuatro tipos de la personalidad, ¿no? Las personas que son flemáticas, las que son irascibles, o sea, hay cuatro tipos de la personalidad. Flemático no se me puede lo tendría que repasar porque yo lo abordo de distintos ámbitos, donde más me centro en este, en lo que ya he hablado. Pensamiento, o sea, la forma de pensar, las creencias y el sistema emocional. Los otros se pueden abordar también, pero es que, ¿por qué yo no le doy demasiado énfasis al tema de la personalidad? Que tiene que ver, sí, la fase en la que la persona está, y la fase en la que la persona nació, en donde están ubicadas las estrellas, porque muchos de estos siempre van a depender de lo que siempre estamos hablando. Es decir, no es a la inversa, estos dependen de los otros. Por eso si vamos directamente al aspecto emocional, al aspecto de las creencias y del pensamiento, y entendemos el aspecto león-león y cómo se reprograma la mente,